El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Y ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Brevemente, mañana, providencialmente, con estas lecturas y con lo que estaba yo tratando de compartir en el programa anterior, quisiera que tuviéramos un punto de partida y un punto de desarrollo para toda la Cuaresma. Y esto obviamente nos puede ayudar a tomar conciencia de la importancia de la Cuaresma. A veces lo vemos nada más como un tiempo en que tengo que estar en ayuno, en oración. Realmente, la cuestión de la Cuaresma es para poder celebrar y vivir y hacer nuestra la Pascua. Y esta Pascua no solamente es un momento, es una forma de vida. Es una forma de vida en donde yo voy a experimentar y a empezar a actuar desde la resurrección. Y esto obviamente tiene que abarcar todos los ámbitos de mi vida: mi pensamiento, mi sentimiento, mis acciones. Entonces, pero hay una realidad que nos está sobrepasando, y es el pecado. Pero no solamente es eso, sino que está anestesiando nuestra conciencia. Entonces, en el programa anterior desarrollé con un punto que el Papa decía, una lectura, bueno, es un documento, pero yo nada más desarrollé la idea de lo que él decía de un texto de Mateo 24:12, que dice así: y al crecer cada vez más la iniquidad, o pónganlo, al crecer cada vez más el mal, ¿sí?, la caridad de muchos se enfriará. O pueden ponerlo: el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el adormecimiento, la anestesia espiritual por estar rodeados del mal. Es como un virus. ¿Se acuerdan hace algunos años cuando se dio ese virus de la gripe aviar? Y que no se deben de tocar, y hasta en las iglesias, que no dar la comunión en la boca, sino en la mano, y que se generó todo y no pasó nada. Pero en el supuesto caso que si fuera, pues uno se protege, pero al final de cuentas, pues el virus no existe hasta la fecha un tratamiento para matar a los virus como tal. O las famosas vacunas. Me da risa que empiezan con las vacunas para la gripe, vacunas contra el virus del papiloma humano, como si fuera un solo virus. El papiloma humano son más de 100 virus. Y así como que te dan la inyección para uno, pero ¿y los otros? O de la gripe te dan para uno y los otros. Entonces, es relativo, claro. Eso ya es una cuestión médica, no me quiero meter en ello. Pero el mal es como un virus que se está propagando y está generando en nosotros anestesia. El tiempo de Cuaresma es el despertar para hacer conciencia y no dejarnos arrastrar. ¿Por qué?
porque a veces los católicos vivimos una fe de buffet, en los buffets donde tú vas y escoges lo que quieres. Imagínense, ahorita vamos a comer y hay cochinita pibil, hay birria, hay tacos de carne asada, hay tacos de camarón. Yo me quedo con los tacos de camarón, obviamente, ¿no? Y pues, ay no, pues yo quiero esto, yo quiero lo otro. No, yo no quiero esto. La fe no es un buffet en donde creo esto, pero esto no lo creo. O aceptas todo o no lo aceptas. Y si no lo aceptas todo, caes precisamente en ese anestesiamiento, en ese adormecimiento de tu fe. Porque el mal está rodeando todo nuestro ser y entonces permitimos o hacemos o aceptamos, no, pues la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la corrupción, incluso nosotros mismos somos parte de eso y nos justificamos o nos hacemos de la vista gorda, pero no tenemos conciencia o no queremos tener conciencia o la adormecemos. Y eso es lo que sucede. La Cuaresma es despertar de todo esto y la única manera de hacerlo es a través de estos ejercicios: ayuno, oración, sacrificio, vida sacramental mayor o más intenso, que esto lo tenemos que tener todo el año y toda la vida, para poder llegar a vivir la experiencia de la salvación y hacerla nuestra. Está ahí, pero yo no la hago mía, porque el mal me rodea, porque me he dejado engatusar, me he dejado atrapar. Y también lo veíamos en el programa de la Lección Divina, cuando hablábamos de este ser del mundo, ¿sí? Cuando le decía Jesús en la oración que él hace en el huerto, en el monte de los olivos, y va diciendo, que dice, no te pido, no, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y nos íbamos a la nota al pie de página. ¿Qué significa esto de guardar? ¿Sí? O guárdalos del mal. A mí me gusta decir en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, porque el mal tiene una personalidad, es Satanás y existe. Y Jesús vino a librarnos de él, no de algo ambiguo, sino de la realidad de Satanás y de todas las trampas que ha puesto. Y luego veíamos que en esta nota al pie de página, veíamos qué significaba esto. El verbo significa, pero luego veíamos el versículo 17, santifícalos en la verdad. Y viene la nota al pie de página. ¿Qué significa santificar? Decía, el verbo significa literalmente separar para Dios, dedicar a Dios todo, dice en el sentido original de este término. Y luego nos mandaba a Hechos 9:3, eso es lo que hago en la Lección Divina, nos vamos de un texto a otro. Entonces, santificar, separar. Entonces, la Cuaresma es el tiempo de santificarnos, separarnos para Dios, porque nos acostumbramos al mundo, nos acostumbramos a las cosas de la carne y las apetecemos. Pues es parte y de ahí Satanás se agarra para atacarnos. ¿Por qué? Porque nos dejamos atrapar, nos dejamos engañar y dejamos que las apetencias sean más fuertes en nosotros que cualquier otra cosa. Entonces, en estas apetencias, en estas situaciones, veíamos la necesidad de que la Cuaresma es precisamente hacer conciencia que yo estoy para el servicio de Dios, porque Dios, decíamos, Dios es santo, el 3 veces santo, 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 santo. ¿Qué significa? Que todos los que están al servicio de Dios, ¿cómo tienen que ser? Santos, o sea, santificados, separados para el servicio de Dios. Esto se ve más claramente en la vida consagrada. Se les llama consagrados, separados. Incluso las primeras expresiones que hacen los cristianos de los cristianos, es decir, les decían santos. Y veamos el pasaje donde Ananías recibe el mensaje de Dios de ir a ver a Pablo. Y Señor, hemos oído noticias de este hombre, cómo ha perseguido a tus santos,
que son aquellas personas que están en el mundo pero no son del mundo. Y la pregunta que yo le hacía en el programa, les decía, en el día, ¿eres del mundo o eres de Dios? ¿De qué mundo perteneces? ¿De qué planeta vives? ¿O eres de Dios o no eres de Dios? No puede ser en algunas cosas sí y en otras cosas no. No es un buffet, o eres o no eres. Y el problema es que los que nos decimos que somos de Dios, pues también ya nos estamos adormilando, nos estamos acostumbrando y estamos justificando nuestros pecados, los pecados de la sociedad, porque pues es normal, y ya los vemos con una naturalidad. Entonces el tiempo de Cuaresma es generar conciencia, es despertar a todo lo que no es de Dios, para vivir en la conciencia de lo que sí es de Dios, de lo que Dios le pertenece. Y si no, pues terminamos precisamente en esta confusión, y ahí es donde todo aquel que está a servicio de Dios tiene que ser santo. O sea, tu matrimonio, tu escuela, tus relaciones tienen que ser santas, y no entendida como algo inalcanzable que solamente lo alcanzan algunos personajes como San Juan Pablo, Santa Faustina u otros santos. Todos tenemos que ser santos, incluso la vocación universal de todos es la santidad. ¿Y cómo puedo empezar a vivir la santidad? Siendo de Dios. Ahí me convierto en santo. Tal vez no en el sentido como le entendemos que ya está en los altares, pero empiezo a vivir la santidad aquí. Y la Cuaresma es eso. Desprenderme de todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios, para empezar a ser santo y hacer mía la Pascua. 40 días de preparación para experimentar el milagro del amor de Dios por mí. Y esto precisamente para que vemos que el mundo está creciendo, el mal está creciendo, ¿sí? Al crecer cada vez más el mal, el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios, el amor a mi prójimo y el amor incluso a mí mismo. Por eso, fíjense qué interesante las lecturas que hoy nos presenta la liturgia. La primera lectura, que es de Santiago, fíjense lo que nos dice. ¿Dónde está el problema? Dios no prueba, Dios no tienta a nadie. Es que Dios me está probando. No, porque Dios no puede ser probado, no puede ser tentado. Y si tú le perteneces a Dios, Dios no te va a poner prueba. Pero fíjense el planteamiento: dichoso el hombre que sufre tentación. Dichoso el hombre que sufre tentación, porque después de superarla, o sea, somos y estamos en el mundo y Dios nos ha separado para Él, pero tenemos que enfrentarnos a la tentación, no porque la busquemos, porque tampoco se trata de meterte a la boca del león para, pues voy a enfrentar, me voy a meter a la cantina, a un prostíbulo, no. Pero sí que tendré que enfrentar por la misma concupiscencia, tendré que enfrentar la tentación, y ponlo como un examen. Tú quieres pasar el examen, tú quieres llegar al siguiente nivel, tú quieres llegar a ser médico, tú quieres llegar a ser ingeniero, pues tienes que presentar exámenes. Si no los presentas, si no los pasas, pues no vas a llegar a ser. Tú quieres ser de Dios, tú quieres ser santo. Las pruebas son las tentaciones que Satanás te pone para que tú no llegues a ser santo. Entonces, o pasas, o según tú no los enfrentas, o lo que haces es te acostumbras a la tentación y ya no lo llamas tentación, lo justificas y dices está bien, no hay problema, no hay pecado. Por eso Santiago nos invita a hacer esta reflexión. Dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que ama, a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. No es una prueba de Dios, pero es necesario pasar esa prueba para llegar a la santidad. Satanás no quiere que recibas
todo lo que Dios tiene para ti, por su envidia, por su odio a Dios y su odio a su creación, que eres tú. Él es el que te pone la prueba. Él es el que te dice, y se basa y se apoya en nuestra concupiscencia. O sea, los apetitos naturales que tenemos, pero que no podemos controlar y toman el control de nosotros. Por eso la Cuaresma es ayuno, oración, sacrificio, todos estos elementos que año tras año nos van recalcando para poder librarnos del maligno. Vamos a enfrentarlo. Y Él utiliza nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros traumas, todo lo que tenemos lo utiliza. Y entonces cuando dice, oiga, Padre, pues entonces yo no puedo, claro que no puedes, pero con la gracia de Dios se puede. Y por eso buscamos agradar a Dios, buscamos servir a Dios para que Él nos llene de su gracia. Que nadie diga que sufre una tentación, que es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia, o sea, los apetitos desbordados que no hemos aprendido a controlar. Y basta con que lo pruebes una vez. Ay, que tanto es tantito. Ya después no puedes fácilmente desprenderte de ello. Se vuelve una obsesión, se vuelve una enfermedad del alma. Y esto va haciendo que a tu vez, lo que les decía, ¿no? Si crece el mal a tu alrededor y crece el mal en ti, tu fe, tu amor se va a enfriar. Y ve cómo estás. Vete a ti mismo. No quiero que voltees a ver a sutano, mengano, perengano. Ve cómo estás tú y qué es lo que estás viviendo. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, da muerte. ¿Cómo se da? Empieza con un pensamiento, empieza con un sentimiento. Todos lo tenemos, no se trata de no sentir o no pensar, se trata de que, ok, lo siento, lo hago a un lado, pero si me quedo contemplándolo, le pienso, no, y si hago, ya empieza, o sea, está la semilla y tú la riegas. No la riegas de que te equivoques, sino que le echas agüita, le pones abono. ¿Y qué vas a obtener de ahí? El pecado, la consecución de lo que estabas pensando o lo que tú te permitiste pensar o sentir y que no fuiste capaz de rechazar para que no se sembrara en ti. Al permitir esto, entonces empieza a germinar y entonces es cuando te lleva al acto y es cuando cometemos el pecado. Fíjense qué interesante, es el planteamiento del desarrollo de cómo nos arrastra, ¿no? La concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando se da y tú no lo evitas o no luchas, te lleva a la muerte del alma aquí. Y obviamente llevas a la muerte del alma a tus seres queridos hasta llevar a la muerte eterna. Hay muchos que están muertos aquí ya en el alma, pero pueden ser sanados, pueden revivir, pero si se mantienen en eso, pues van a terminar en la muerte eterna. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es obtener el beneficio de lo que el Señor ha hecho por mí. Por eso es tan importante la Cuaresma, para obtener todo el beneficio del sacrificio de Dios por mí. Entonces, yo los invito, en nombre de Dios, que esta Cuaresma sea verdaderamente intensa. No sea solamente un elemento bonito o un elemento de, bueno, los viernes no como carnilla. O bueno, voy a dejar de tomar café.
o voy a quitarme esto, ya no voy a tomar vino en Cuaresma, pero después que pase la Cuaresma me trago todo el vino que no tomé en la Cuaresma. Hay gente que hace eso. Desgraciadamente no están entendiendo que es la liberación de tu alma, de toda esa concupiscencia, de todo ese pecado, de todo ese engaño, de ese adormecimiento que no te permite ser libre, que no te permite experimentar. ¿Sí? Y por eso el Señor nos pone en alerta. Cuando está con los discípulos en el Evangelio, cuídense de la levadura. O sea, cuídense de no contaminarse de los pensamientos, de los sentimientos. Aquí pone a los fariseos, a los escribas. Aquí pueden poner sacerdotes, religiosas, hermanos, amigos, padres, quien sea. Cualquiera puede ser una mala levadura. Tienes que cuidarte. ¿Para qué? Para que no te dejes engañar. La cultura es una cultura de la muerte y nosotros tenemos que estar atentos. Por eso la Cuaresma es vigilancia. Velad y orad, para no ser contaminados con la levadura. Muchos de nosotros ahorita estamos contaminados de levadura. Entonces, la Cuaresma es limpiar, purificar toda levadura que hemos aceptado, que hemos permitido a lo largo de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida y que ahora forma parte de nosotros y que no podemos desprendernos. Un vicio, un apetito, una relación, un sentimiento, una acción y tantas realidades. Entonces, si se dan cuenta, la Cuaresma no es algo que nada más hay que vivirlo más o menos, no, es una lucha, es un proceso de purificación, es un proceso de sanación, es un proceso de preparación para recibir en su totalidad el fruto de la Pascua, el fruto de la redención. No esperar a que Dios haga todo y bueno, pues que Él me lo quite. No. Yo tengo que poner la parte humana, la parte de mi voluntad. Pero si mi voluntad no se agarra de algo más, si mi voluntad está flotando y no tiene de dónde agarrarse, se va a agarrar de lo primero que agarre, ¿no? Y si es un tronco, si es lo que sea, pero se va a agarrar de muchas cosas que a lo mejor, pues si tú la agarras y te hundes con él o te daña más. Tu voluntad tiene que estar agarrado de algo más grande que tus sentimientos, que tus pensamientos, que tus necesidades. Entonces, también la Cuaresma es el proceso de abandono en la divina voluntad. Es luchar contra mí mismo, contra mis apetencias, contra mi voluntad que se ha aferrado, se ha agarrado, se ha adueñado, se ha enviciado con tantas cosas y obviamente tiene que ser liberada. La voluntad sola no puede estar, tiene que estar agarrada de algo o de muchas cosas que hemos permitido. Pero la única forma de vivirlo es que mi voluntad esté unida a la voluntad de Dios. Pues que este tiempo que empezamos el día de mañana sea verdadera preparación, verdadera liberación, verdadero despertar y vivir la santidad, ¿sí? Santificar. Meditamos, por ejemplo, esta palabra la decimos en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Y regresamos al texto de Juan 17, cuando decía, Padre, les he manifestado tu nombre a los que tú me has dado. Nosotros tenemos que manifestar el nombre de Jesús a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Por las obras. ¿Y por quién hacemos esas obras? Santificado sea tu nombre. Mis obras te santifican. Mis obras hablan de que todo lo hago por ti, en ti, para ti, y doy a conocer el nombre de Dios a otros. Creo que tenemos mucha tarea para esta Cuaresma. Pidámosle a Dios que cada uno de nosotros nos preparemos
y realmente hagamos conciencia de la importancia de este tiempo. Es uno de los tiempos más intensos, más fuertes de nuestra vida litúrgica, dentro del año litúrgico, pero nos hemos acostumbrado a él. Ya otro año más, la cuaresma, sí, hay esto, vamos a rezar, bueno, vamos a dejar de comer carne, pero no hay una conciencia, no hay una profundización en este acontecimiento de preparación. Bueno, pues quise compartirles esta experiencia de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros nos cuidemos y vivamos intensamente. ¿Para qué? Para lo que no suceda con esto que dice: al crecer cada vez más la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 17. Presentemos a Dios nuestro Señor este tiempo que Dios mediante estaremos viviendo para la salvación de nuestras almas, la santificación de nuestra alma y las almas que Dios nos ha encomendado. Presentemos el pan y el vino.